lucha sin cesar, voces que quieren despertar. En la radio se escucha fuerte, la libertad no es un suerte, quizás un grito, tal vez un plan, para cambiar la dura verdad. La radio se escucha fuerte, la libertad no es un suerte, quizás un grito, tal vez un plan, para cambiar la dura verdad. Este jueves 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. En la provincia de Misiones está vigente la ley que crea lo que será, después de varias etapas, el Parque Provincial de Salud Mental. Por ahora se está poniendo en marcha una figura intermedia, que esto nos lo anticipaba la coordinadora interministerial, que es un polo de salud mental en donde se articulan los trabajos entre las 4 instituciones que están en la zona del Hospital Carrillo, Hospital Baliña, la unidad penitenciaria de inimputables y el Centro de Atención a Consumos Problemáticos, Centro de Atención a las Adicciones. Esas 4 unidades empiezan a trabajar articuladamente y al respecto es que algunos sectores de estos hospitales y de estos centros de salud están manifestando inquietudes porque dicen, en principio, suele haber poca información para ver específicamente qué tipo de tratamientos van a articularse, cómo van a circular los pacientes, los internos, y esto es también para la población en general un tema que genera algún tipo de incertidumbre por muchas veces información que llega dispersa por algunos u otros canales. Entonces nos interesaba también hablar con trabajadores de allí, de estos hospitales. Por eso es que vamos a hablar con el delegado de ATE en el Hospital Ramón Carrillo. Es Leandro Gómez quien nos atiende para hablar unos minutos. Hola Leandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, buenos días. Gracias por este tiempo. Leandro, no hay problema. ¿cómo están dándose las reuniones con el equipo de trabajo de los hospitales y cómo estás viendo que está llegando la información primero a los trabajadores de estos hospitales? Vos estás en el Hospital Carrillo, pero también hubo reuniones allí. ¿Cómo está el clima frente a esta transformación que va a sufrir esa dependencia? Te hablo desde mi perspectiva, desde mi visión de las cuestiones. Uh-huh. Es un cambio grande y requiere estar en muchas cosas o en muchos temas y genera toda clase de sensaciones, de incertidumbre hasta entusiasmo, miedo sobre todo al cambio, no a lo que pueda suceder, porque nosotros todos somos profesionales, especialistas en salud mental y trabajamos con estos cuadros, pero sí la cuestión de cómo se va a organizar. Pero es un proyecto que requiere mucho trabajo en conjunto, requiere mucho diálogo, establecimiento de acuerdos. Así que el clima es muy variado, dependerá del sector, dependerá los acuerdos o las coordinaciones que se están dando en ese sector. Por eso es muy, muy variado, no te podría decir que hay un clima. Claro. ¿Cuáles son los que manifiestan más preocupaciones o cuáles son las preocupaciones que manifiestan aquellos sectores que están preocupados por estos cambios? Y yo creo que las preocupaciones son las mismas para todos, que es cómo vamos a trabajar, pero lo que pasa es que no se puede, creo yo, de mi perspectiva, no se puede decir de antemano cómo vamos a trabajar, porque son varias instituciones y requieren siempre acuerdos y diálogos entre los diversos profesionales. Creo que es lo más positivo que haya acuerdos y diálogos y no que se baje una directiva diciendo así se tiene que hacer sin contemplar a los trabajadores. Claro. En eso lo veo positivo, hay diálogos, se está llevando adelante reuniones. ¿Dan abasto los personales de los hospitales, o por lo menos vos que estás en el Carrillo, ves que sería necesario reforzar la cantidad del plantel de los equipos para poder atender esta serie de transformaciones? Y yo creo que igualmente eso es un problema mayor, que es que en ningún lugar da abasto la cantidad de personal, por lo que estamos viendo a nivel de las transformaciones económicas y políticas.
lo cual hace que lo que era la clase media esté recurriendo más al hospital y se sobrecargue el hospital y el hospital necesite mayor personal. Entonces sí, se necesita como se necesitan todos los dispositivos de salud pública hoy en las condiciones que se están dando a nivel nacional. Lo cual es difícil porque viste que hay un problema de nacional de financiamiento y a la vez de sobrecarga del espacio público. Entonces se da esa paradoja, ¿no? Claro. Se invierte menos en salud a nivel nacional o se quita recursos para lo público y a la vez lo público se sobrecarga porque la gente no puede acceder de manera tan fácil a lo privado. ¿Cómo están viviendo ahí, Leandro, la atención a los pacientes? Porque a veces pensamos solo en el paciente que queda internado, que seguramente es un sector bastante vulnerable, pero mencionabas también que se está encontrando el hospital con una mayor demanda de pacientes transitorios que llegan a solicitar asistencia ahí. ¿Cómo está llegando la gente? ¿Qué tipo de inquietudes traslado? ¿Con qué tipo de atenciones está acercándose la ciudadanía que llega al Carrillo? Y el Carrillo, al ser como uno de los principales referentes en cuestiones de salud mental de la provincia, desde su creación casi, atiende muchas demandas, desde lo que se considera vulgarmente la locura, que implica los casos de psicosis, hasta casos de trastornos de ansiedad, trastornos o ataques de pánico. Entonces, cualquier persona que tenga cualquier padecimiento de salud mental va al hospital. Y ahí se conjugan, ¿no? Tanto los problemas cotidianos de pérdida del trabajo, pérdida de vínculos amorosos, conflictos vecinales, todo eso que deriva en algún tipo de padecimiento mental es atendido por el Carrillo. Leandro, entonces, simplemente en base a esa enumeración que vos hiciste, acá nos consulta un oyente sobre cómo se llevan adelante los diagnósticos en ese sentido. La persona, si tiene alguna sospecha o algún síntoma, no sé si estoy utilizando la terminología correcta, se acerca al Carrillo, tiene que ir con algún clínico que lo derive. ¿Cómo es el funcionamiento ese? Y históricamente nosotros funcionamos yo estoy hace 10 años en el hospital y siempre tuvo el mismo funcionamiento, que es para sacar turno vos podés ir, acercarte al hospital y pedir turno con un psiquiatra o pedir turno con un psicólogo o asesoramiento con trabajo social y te acercás y lo pedís simplemente, no te piden otra cosa. Ahora, si vos estás en una situación de crisis, el hospital cuenta con una guardia de atención psiquiátrica que es 24 horas, que ahí trabaja un equipo interdisciplinario, que hay trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, psiquiatras. Pero es una atención de crisis, realmente es una situación donde está en juego la vida del paciente como cualquier guardia de un hospital. Así que tiene esas dos modalidades, vos podés atenderte por consultorio externo, pidiendo turno, acercándote simplemente, como en cualquier hospital, pero en este caso siendo de salud mental, o llegar a la guardia por una situación donde esté en riesgo la vida o la vida propia o la de terceros. Leandro, mencionabas hace un momento que los equipos de trabajo en las instituciones están trabajando al límite ya en la capacidad y nos interesaba ver también cómo está dentro del Carrillo por lo menos el plantel en cuanto a sus condiciones laborales. ¿Hay muchos contratados? ¿Ya se ha logrado el pase a planta? ¿Cómo están? Y nosotros en nuestro hospital la mayoría son tienen una planta permanente. Son muy pocos, algunos 3 o 4 casos de gente contratada, pero en general somos personas estamos en parque. Sobre todo a partir del 2020, que fue lo de la pandemia, hubo muchos pases a planta porque justamente recaía sobre salud, la contención de esa situación que fue extrema, ¿no? Y sobre todo salud mental, porque mucha de la gente que consultaba era por sospechas, miedos, todo el fantasma de la muerte, al enterarte de que un familiar tenía COVID o que vos tenías COVID, desencadenaba un montón de crisis de ansiedad o crisis de angustia que terminaban en la guardia o consultando en el hospital. Entonces, claro. Sobre todo eso generó que haya muchos pases a planta, obviamente, para controlar esta situación y como un reconocimiento al personal. Perdón, ¿dependen de Parque de Salud? ¿Quiere decir que son pases a planta permanente o son contratos con relación de dependencia?
Nosotros, que somos la mayoría, estamos con un contrato de salud pública, de la provincia, ¿no? Ajá. Bien, esos contratos son con relación de dependencia, pero no son planta permanente del ministerio todavía. Sí, somos todos plantas permanentes. Ah, planta permanente, son empleados del ministerio. Somos Bien. empleados, sí. Hay otros casos de gente que ingresó hará 1 año, 2 años, que trabajan, que son contratados ahí, sí. Y esos sí son de Parque de la Salud, digo. Eso sí, sí, son de parque. Bien. Y Leandro, ¿cómo están las discusiones? Este año hubo movilizaciones también en relación a la actualización salarial, sobre todo de los contratados, pero ¿cómo se van dando esas actualizaciones? Y la última actualización fue hará hace un mes que hubo este paro, que se actualizó alrededor del 15% de aumento, lo cual no responde obviamente a las demandas del sector, pero es un aumento significativo en relación a lo que recibieron otros como docentes y policías por ahí, que fue menor. Entonces, es positivo y a la vez no es positivo. Supongo que se va a seguir con los diálogos y el trabajo o las movilizaciones en el caso de que esto continúe. El tema es que si lo ves a nivel nacional, es una situación muy compleja la que estamos viviendo. Imagínense que ahora se está discutiendo porque el gobierno nacional quiere cerrar el hospital Laura Bonaparte, que cuenta con 600 profesionales y a lo largo del año lleva 25.000 atenciones. Para nosotros es una referencia por la cantidad de material de consulta que produce, por la cantidad de cursos que produce, por la Claro. nivel y la calidad del trabajo, y se está desfinanciando. O sea que en ese sentido estamos como, en cuestión económica, no sé si es puntual de la provincia, sino que tiene que ver con un plan nacional de Leandro, financiamiento de lo público, como les decía. una última, agradeciéndote el tiempo. ¿Tienen fecha para que comience a trabajarse de manera articulada entre todas las instituciones que formarán parte del Polo de la Salud Mental? La verdad que desconozco las fechas o los tiempos. Bien. Se está trabajando en conjunto, sí, ahora en las reuniones, como te estaba diciendo, por lo menos de nuestros sectores, pero los plazos, los tiempos, la verdad que los desconozco. Bien, todavía no les anunciaron a los trabajadores todavía cuándo comenzará a formalizarse esa articulación institucional. No, Bien. no porque implica un montón de aspectos a considerar que a veces se van considerando en la medida en que van apareciendo, ¿no? Claro. Entonces, entiendo que no sé si es tan sencillo resolver eso. No, de hecho, cuando hablamos con la coordinadora interministerial, Mariela Aguirre, nos había dicho que se esperaba que sea en la primera quincena, pero si no hay fecha todavía, seguramente se están ajustando algunas cosas y se prorrogará, por lo menos no saldrá en estos días de la semana, digamos. Sí, sí. Bien. Leandro, Esto, la verdad que todavía no tenemos fecha nosotros. ¿Sí? bien, te agradecemos mucho el tiempo y la gentileza de conversar con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Leandro Gómez es trabajador del Hospital Carrillo, es el Hospital de Salud Mental de la provincia. Él es además delegado de ATE, es coordinador del Hospital Nivel 1 de Rehabilitación en Salud Mental, doctor Ramón Carrillo. No tienen fecha todavía para la puesta en marcha de lo que será el Polo de Salud Mental, una iniciativa que busca articular 4 dependencias y que genera mucha preocupación porque ahí hay inimputables que están en una unidad penitenciaria especial que nuclea o tiene allí alojados a personas que han tenido algún conflicto con la ley penal y que no pueden ser trasladados o dispuestos en una unidad penitenciaria común. Al mismo tiempo están las personas que tienen consumos problemáticos o problemas de adicciones, que está el Centro Manantial allí también en la misma zona. También está el Hospital Baliña, que es el de enfermedades infectocontagiosas.